Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Esta primavera el tiempo era sorprendentemente soleado y cálido. Los rayos del sol golpeaban los edificios como si hicieran las habitaciones más luminosas y acogedoras, pero nadie lo notaría, al menos ese día. 15 personas de la familia del banquero recientemente fallecido estaban dispuestas a chisporrotear, a destruirse mutuamente. Era bien sabido que a lo largo de los años había conseguido amasar una pequeña fortuna, y todos creían que era él quien se llevaría la mayor parte de la herencia. Como si confirmaran su derecho a reclamar las riquezas del difunto, se turnaban para intentar recordar exactamente quién era, y algo del raro diálogo con él. Lo que fue nuestro Andrés en la infancia. Lloró una lágrima una señora pintarrajeada. Jugábamos con él casi todos los días en el patio, mientras nuestras madres cosían algo. Eran primos terceros, por cierto. El hombre de la gorra a cuadros y la chaqueta descolorida sonrió y dijo enfadado: «Ajá, te has acordado, y seguro que tú tampoco has enviado nunca una tarjeta de cumpleaños». Aunque no le conocía de nada, desde hace 15 años siempre le envío felicitaciones en todos los días festivos. Y ahora todos los que envían tarjetas a los ricos tienen derecho a una herencia, dijo el señor Calvo, resoplando y limpiándose la cabeza con un pañuelo a cada minuto. Desde fuera, la compañía reunida para esperar lo que creían que era su herencia era muy distinta. Estaban divididos en 3 grupos. Una mujer bien peinada, con un austero traje negro y un sombrerito con velo, estaba sentada junto a la ventana. Todos sabían ya que se trataba de la principal pretendiente al patrimonio del banquero, su esposa, la señora Pilar. Junto a ella había un joven de unos 25 años. De vez en cuando acariciaba tranquilamente el brazo de la mujer diciendo en voz baja: «Mamá, no te preocupes, todo irá bien». Estaba claro para todos, sin palabras, que estos dos serían los primeros en la lista de solicitantes del testamento. La mujer y el hijo del banquero eran muy conocidos en toda la ciudad, porque aparecían regularmente en las páginas de la prensa local. La esposa del millonario asistía a todas las inauguraciones de boutiques, festivales y otros eventos glamurosos, y el hijo gastaba el dinero de sus padres en restaurantes y clubes, donde de vez en cuando organizaba juergas. Lejos de ellos había unas 10 personas de aspecto completamente distinto, que parecían haberse visto por primera vez, pero cada una de ellas afirmaba ser pariente de Andrés Paglis, el banquero que había dejado este mundo. Eran ellos los que discutían sobre quién se había comunicado con el difunto, cuándo y cómo, y quién tenía más derecho a recibir su agradecimiento. 2 más en esta oficina no se comunicaron con nadie en absoluto, y se sentaron en silencio a observar lo que ocurría. Eran una joven rubia, con un pequeño vestido negro, que hacía aún más esbelta su delgada figura, y un hombre de no muy avanzada edad, con un traje viejo, algo raído, pero limpio, de finos cuadros. La rubia entró más tarde que los demás y miró desafiante a la viuda desde el umbral de la puerta. Ella agarró a su hijo por el brazo y gritó desafiante y fuerte: «¿Por qué ha venido aquí esa zorra? ¿Cree que mi marido dejará testamento a su amante? Tenía muchas y solo me quería a mí». El calvo se secó nerviosamente la cabeza sudorosa con un pañuelo y dijo en voz baja: «Bueno, sabiendo cómo amaba nuestro difunto al sexo débil, me temo que si aparecen todas sus amantes, definitivamente no tendremos nada que atrapar aquí». El banquero era realmente así de gracioso, y en las páginas de la prensa amarilla aparecían de vez en cuando sus fotos con las próximas jóvenes pasiones, pero parece que su mujer estaba satisfecha con todo en aquel momento. Al fin y al cabo, vivía a sus anchas, sin trabajar nunca, únicamente del dinero de su marido. Dejándose caer sobre el pecho de su hijo, la viuda empezó a mostrar que contenía los sollozos, aunque parecía completamente improbable. La rubia se dirigió en silencio hacia una silla libre y se sentó con toda tranquilidad. Todos los supuestos parientes miraron a la desconocida con desprecio. Pero en un par de minutos todos empezaron a recordar de nuevo cuándo y cuánto tiempo habían estado en contacto con el muerto, lo que demostraba la importancia de sus relaciones con él. Solo un vagabundo con un traje desgastado observaba en silencio lo que ocurría, como si no entendiera lo que estaban discutiendo. Varias veces uno de sus supuestos parientes se le acercó para averiguar qué hacía exactamente aquí, pero el vagabundo solo se encogió de hombros confundidos y dijo en voz baja: «No sé por qué me ha llamado el notario. Me llamó y me dijo que tenía que estar presente en el anuncio,
que era la voluntad del banquero. Una señora cerca de él sonrió y dijo: «Bueno, parece que nuestro pariente está mal de la cabeza si legó algo a su amante y a algún mendigo». Sorprendentemente, la interrumpió un hombre con gorra. «¿Sabe usted, señora, que no le corresponde a usted juzgar las capacidades mentales de Andrés Paglis, porque usted no es ni su hermana ni su madre?» Tal vez este caos hubiera continuado durante mucho tiempo, pero la puerta se abrió y un hombre alto y canoso, con un traje evidentemente caro, entró en la habitación. Recorrió la sala con la mirada y dijo que era notario y que estaba dispuesto a pronunciar el testamento del difunto. Se hizo tal silencio en el despacho que, si las moscas ya se hubieran despertado en este día primaveral, se habría podido oír cada batir de sus alas. El notario volvió a mirar atentamente a todos y, tras una pausa efectiva, empezó a leer en voz alta un documento que había en una carpeta abierta sobre la mesa. Cuando dejó de hablar, la sala empezó a estallar en lo que parecía que iba a ser una pelea en cualquier momento. La señora del maquillaje brillante gritó: «¿Dónde habéis visto que un vagabundo se lleva todo el dinero y yo, aunque soy pariente lejana, no recibo ni un céntimo?» Inmediatamente, recibió el apoyo de un señor calvo. «Así es, un vago y una amante tienen derecho, y nosotros, que una vez compartimos penas y alegrías con el difunto, ni un céntimo». Agitando airadamente la mano, se dirigió a la salida, pero los demás no iban a dispersarse humildemente. Como si no se dieran cuenta de que era imposible cambiar nada, siguieron revolviéndose, exigiendo justicia. En efecto, el banquero lo había dividido todo de una manera muy extraña. A la mujer le tocó una casa de campo fuera de la ciudad, además de uno de los pisos. El hijo se quedaría con la empresa, y su amante con un espacioso piso de 3 habitaciones en el centro. Al hombre de la gorra no se le condonó una suma considerable, era evidente que había algo entre él y el banquero, por lo que quería darle las gracias. Pero la conmoción de todos causó el último párrafo del testamento, que decía que todos los fondos de las cuentas, y los valores, van a nadie más como un vagabundo tranquilamente a un lado. «Mi padre ha hecho un desastre», gritó indignado el hijo, y mirando con rabia a su madre, añadió: «Y tú diciendo que yo era su pariente». Como era hijastro, así se quedó, se lo habría dado todo a su propio hijo. La viuda del banquero cambió bruscamente de rostro y siseó: «¿Qué querías? No querías estudiar ni trabajar. ¿Cuántas veces te ofreció estudiar en el extranjero y ayudarte en los negocios, pero tú eras más importante que las mujeres y los bares? Lo único que podías hacer era saltarte su dinero». Sancho, que así se llamaba el joven, en realidad no era su propio hijo. Cuando Andrés Paglis se casó con Pilar, el chico tenía 10 años, pero desde el primer día el banquero lo trató como si fuera suyo. Salvo que el propio Sancho creció con el tiempo y se convirtió en un dependiente arrogante y egoísta que no quería hacer ni dedo. Todos sus días estaban programados, y en los planes solo había reuniones con amigos, viajes a clubes y nada más. Los comentarios de la viuda a su hijo fueron sorprendentemente interrumpidos por su amante. «Déjate de tonterías. ¿No te importa en absoluto que solo hayamos recibido algunas limosnas, y que todo el dinero haya ido a parar a este muerto de hambre, que no tenía ni idea de dónde venía?» Señaló con la cabeza al vagabundo de chaqueta raída y continuó: «Personalmente, no entiendo este arreglo, y no voy a tolerarlo». Todos se volvieron inmediatamente hacia el vagabundo, y éste, no queriendo agravar la situación, se dio la vuelta inmediatamente, y sin despedirse salió rápidamente a la calle. En los ojos de todos los presentes había tanto odio que parecía que podían quemar a cualquiera. Solo que no estaba claro a quién pertenecía más ese odio, si al difunto banquero o al vagabundo que le había arrebatado la mayor parte de la herencia. El desconocido se marchó, y los que se habían reunido comenzaron a dispersarse tras un rato de indignación. Ya en la calle, el rubio se volvió hacia la viuda y le dijo enfadado: «No sé tú, pero yo no voy a dejar pasar esto. Este muerto de hambre se arrepentirá de no haber renunciado voluntariamente a la riqueza que le cayó encima. Debería haber ido a nosotros, no a ese canalla. Tenemos que averiguar de dónde ha salido». En ese momento las mujeres parecieron olvidar su animadversión personal entre ellas. Ahora las unía el hecho de que ambas sentían que habían sido injustamente privadas en el reparto de la herencia, y no iban a rendirse tan fácilmente. Sancho en el fondo se alegraba de haber conseguido la empresa.
Andrés Paglis había comprado un piso para su hijastro hacía un par de años, amplio, con muebles italianos y perfectamente reformado. Sin experiencia ni conocimientos de gestión empresarial, lo primero que se le ocurrió a Sancho fue que podía vender la empresa con beneficios. Al día siguiente fue a la oficina de su difunto padrastro para ver cuánto podía sacar del negocio. Qué decepción se llevó cuando uno de sus ayudantes, al enterarse de sus planes de futuro, sonrió tristemente y dijo: ¿De qué estás hablando? La empresa está al borde de la quiebra. El señor Andrés, cuando supo que estaba enfermo y que moriría pronto, abandonó por completo el negocio. De hecho, dejó que todo siguiera su curso, y en nuestro negocio se necesita un control estricto en todas las etapas. Durante su enfermedad, muchos empleados, sintiendo la proximidad del colapso de los despedidos, por lo que tenemos que empezar casi desde cero. Por supuesto que puedo quedarme un tiempo y ayudaros, en memoria de Andrés Paglis, pero hay que invertir mucho dinero para volver a encarrilar el negocio. Sancho estaba conmocionado por lo que había aprendido y no sabía qué hacer a continuación. No disponía de los fondos necesarios para el desarrollo, y vender este barco que se hundía era definitivamente imposible. Volvió a odiar al vagabundo, que había recibido mucho dinero, y estaba dispuesto a estrangularlo con sus propias manos. Y al mismo tiempo, en una pequeña habitación del semisótano, el pobre hombre miraba un documento con el número de la caja de seguridad. José, que así se llamaba el desconocido que había recibido todas las finanzas del difunto, estaba allí sentado sin creerse lo que había pasado. Todo le parecía una ficción, un sueño. En sus 30 y tantos años de vida nadie le había regalado nada, y mucho menos legado, por lo que no podía darse cuenta del todo de lo que había sucedido. Lo único que José entendió del notario, es que hoy mismo podía ir al banco especificado en el testamento, y sacar una cantidad decente de dinero. Después de pensar un poco, se metió en una caja grande, que sustituía a su armario, y rebuscando entre sus cosas durante un buen rato, encontró por fin una chaqueta y unos vaqueros más o menos decentes. Probablemente, era lo único que podía ponerse para ir al banco, al menos eso pensaba José. Rápidamente, se cambió de ropa, cogió el documento de la notaría y se dirigió al banco. El guardia de la entrada primero le miró con aprensión y luego salió a su encuentro y le dijo en voz alta: «Tío, te has equivocado de puerta. Aquí no dan de comer a los pobres, ni dinero para vivir». José, sacando un documento de su bolsillo interior, dijo tímidamente: «Necesito un director. Ahora soy su cliente y me gustaría conseguir dinero». El guardia recorrió con los ojos el mensaje del notario, sorprendido, y dirigiéndose a su compañero ordenó: «Compañero, llévalo con el director, yo avisaré a la secretaria». José subió las escaleras de mármol del banco, y una vez más no se creía que todo esto no fuera un sueño, y le estuviera pasando a él. Una joven secretaria ya le esperaba en la recepción, y tras mirar a José de pies a cabeza, dirigió una mirada interrogativa al guardia, que se encogió de hombros y dijo: «Le ordenaron que me dejara entrar y me acompañara a la salida, así que lo hice». La chica abrió la puerta del despacho y entrando primero preguntó: «Señor Leo, el guardia de seguridad dijo que era un cliente importante, ¿debo dejarle entrar?». Una voz ronca dijo algo en respuesta, y la secretaria invitó a José a pasar, y salió y cerró la puerta. Detrás del enorme escritorio estaba sentado un caballero corpulento, con la cara roja y sudorosa. José se sorprendió mucho. Por alguna razón esperaba ver a un hombre deportista y recortado, necesariamente con un traje caro, perfectamente ajustado. Eso era exactamente lo que, por alguna razón, se había imaginado que era el director del banco. Aquí era exactamente lo contrario, y el hombre estaba claramente de resaca. El hombre gordo bebió unos sorbos de agua mineral de su vaso y dijo con tristeza: «Le pido disculpas, estoy muy ocupado. ¿Podría formular su pregunta rápidamente? Los guardias me han dicho que es usted cliente de nuestro banco. ¿En qué puedo ayudarle?». Volvió a beber unos sorbos de su humedad vital, y José pensó en aquel momento que aquel era el único hombre al que no parecía importarle tanto como a él lo que llevaba puesto. Acercándose al escritorio, José le tendió una copia del testamento y le dijo que le gustaría retirar la mitad de la cantidad que le correspondía. El hombre gordo leyó el documento varias veces, miró a José con incredulidad y comprobó su pasaporte.
Sus ojos brillaron febrilmente, se terminó el agua de su vaso de un trago y, cambiando el tono, dijo con buen humor: «Es una pena, una gran pena lo del señor Paglis. Era un buen hombre, qué pena. Pero es extraño que las cuentas le hayan pasado a usted y no a su hijo o a su esposa. ¿Es usted pariente cercano del difunto?». Sin esperar respuesta, continuó excitado: «¿Por qué no toma asiento? Por supuesto que no nos importa en qué gaste su fortuna, pero creo que podríamos darle algunos consejos en estos asuntos. Al fin y al cabo, según tengo entendido, es usted un recién llegado y no ha manejado antes tales sumas, y el dinero debe administrarse adecuadamente». Aquí el gerente dejó de hablar, y como si se hubiera sumido en sus propios pensamientos, a juzgar por su rostro, nada alegres. José no podía ni pensar que en ese mismo momento el gordo estuviera pensando cómo podría hacer un trato con aquel vagabundo de tal manera que pudiera ganar. Al fin y al cabo, aquel día necesitaba el dinero con urgencia. El gerente era un jugador empedernido, y la noche anterior había perdido una suma considerable en un establecimiento clandestino. Este fue el motivo, como era habitual en estos casos, de que bebiera hasta caer en un sopor de borrachera que le produjo un terrible dolor de cabeza. Pero a pesar de ello, decidió persuadir a José para que mantuviera el dinero en el banco, porque era su deber atraer a nuevos clientes, no perder a los que habían mantenido su capital con ellos durante años. Hasta ahora, sin darse cuenta de por qué, estaba dando largas y persuadiendo a José. ¿Por qué quitárselo de una vez? Tú, querido amigo, acabas de recibir una herencia, espera. Hazte a la idea de que ahora eres rico, y el dinero seguirá a buen recaudo en nuestro banco. Cuando decidas en qué quieres gastarlo, bienvenido. ¿A dónde vas ahora con él? No a enterrarlo en la tierra como en los viejos tiempos. Hizo un intento de reírse de su mal chiste, pero claramente fracasó. Era evidente que al gordo le costaba comunicarse, y estaría más contento de mejorar su salud con un trago de algo caliente que de hablar con un vagabundo. José decidió ahorrarle este tormento, y con voz segura le dijo: «Por favor, dejemos esta conversación. Yo, desde luego, nunca he tenido tanto dinero, pero ya sé exactamente en qué me lo voy a gastar. No se preocupe tanto, me llevaré solo la mitad de la cantidad que me queda, y el resto permanecerá de momento en su banco». Realmente sabía en qué se iba a gastar el dinero. José había amado a los animales desde niño, especialmente a los perros, así que decidió que lo primero que haría sería construir un refugio para los sin techo, pero decidió no contárselo al gordo. Estaba seguro de que no le entendería y le tomaría por loco. El encargado intentó impedírselo una vez más, pero al final tuvo que entregar parte de la fianza. En cuanto la puerta se cerró tras, José cogió el teléfono y con mano temblorosa marcó un número. «Manolo, ahora de mí salió un hombre que parece un vagabundo». Empezó a hablar rápidamente, casi sin palabras el gordo. «Tienes que ir discretamente tras él, y averiguar dónde vive este imbécil, o a dónde va ahora. Todo debe ser reportado a mí». Tras colgar el teléfono, se sirvió el resto del agua mineral en un vaso con mano temblorosa y se desplomó en el sillón. Se sentó felizmente, cerrando los ojos durante un minuto y, de repente, volvió a coger el teléfono y marcó el número de su agenda. No hubo respuesta al otro lado durante un buen rato, pero en cuanto contestaron, el gerente habló en tono congraciador. «Sancho, hola, soy Leopoldo, nos conocimos en el casino. Me enteré de lo de tu padre, por favor, acepta mis condolencias, era un buen hombre, me salvó un par de veces, me prestó dinero para pagar mis pérdidas. Lástima, lástima lo del señor Paglis. Era un buen hombre, qué pena». Se detuvo bruscamente, como si estuviera escuchando a su interlocutor, y luego continuó. «Sí, comprendo lo difícil que es para usted, pero por eso le llamo. Estoy consternado por la voluntad del señor Paglis, pero no hay nada que hacer. Es su voluntad. Pero quería decirle que el afortunado donante estuvo aquí hoy y retiró la mitad del dinero. Si te interesa, sabré dónde fue después del banco, y tal vez incluso dónde vive. Estaré dispuesto a darle esta información por un módico precio». Tras nombrar la cantidad deseada, el gordo escuchó en silencio a Sancho, y prometió volver a llamar en cuanto su hombre regresara. Terminada la conversación, sonrió con suficiencia. «Así está mejor, ganaremos dinero con esto», dijo en voz alta y tarareando algo por lo bajo se sentó ante el ordenador.
Ya fuera por la idea del dinero futuro o por la enorme cantidad de agua mineral que había bebido, su estado mejoró mucho y se dispuso a empezar a trabajar. Pero 5 minutos más tarde recibió una llamada. Tras anotar rápidamente algo en un papel, sin decir nada, dejó caer el número que llamaba. Inmediatamente, marcó otro número, solo para oír la respuesta, y habló. Como prometí, estoy dispuesto a dar la dirección del nuevo rico, pero lo siento, antes estoy esperando una transferencia a este número de teléfono. Al otro lado empezaron a decir algo indignados, pero el gordo, descolgando ligeramente el auricular, dijo en voz alta: Sancho, somos adultos, gente de negocios. Así que, como se suele decir, hoy es dinero, mañana serán bienes. Te espero 5 minutos, lo siento, tengo muchas cosas que hacer, y en cuanto la suma prometida esté en mi cuenta, te enviaré la dirección exacta de este vagabundo. El director colgó el teléfono, dando golpecitos nerviosos con el lápiz sobre el escritorio, y mantuvo los ojos fijos en el teléfono. Cuando oyó el sonido de un mensaje, sonrió, e inmediatamente tecleó la dirección de José. En ese momento ya tenía en mente otro plan, que decidió llevar a cabo ese mismo día. Llamando al mismo Manolo, el gerente cerró la oficina por dentro y le explicó algo durante largo rato. Estaba seguro de que Sancho iría allí tras recibir la dirección del vagabundo, y no se equivocaba. En aquel momento Sancho, maldiciendo al insolente encargado, se bebió 2 tragos de coñac seguidos y, llamando al camarero, pagó la cuenta. Acudió a este café inmediatamente después de ir al despacho de su padrastro con unas ganas locas de emborracharse. La razón de ello era, según resultó, un negocio ruinoso, no próspero, y la injusticia de la vida le privó de tan apetecibles cuentas bancarias. Ahora, tras haber recibido la dirección del insolente que había heredado lo que debía ser suyo, Sancho decidió ir a vérselas con el vagabundo. Tras llamar a un taxi, en 20 minutos se plantó frente al barracón de 2 plantas y, tras inspeccionar la miserable estructura, fue en busca de la vivienda adecuada. Cuando llegó a la puerta principal, de madera contrachapada, Sancho agarró el picaporte y la empujó, abriéndose silenciosamente. La habitación en la que entró no era grande. En la pared cercana a la puerta, probablemente en lugar de un perchero, se habían clavado 2 enormes clavos de los que colgaban algunas cosas. La luz del día apenas penetraba en la habitación. La ventana era muy pequeña y estaba por debajo del techo, lo que daba a la habitación un aspecto lúgubre y húmedo. El único mobiliario era una cama hecha con palés de madera, una mesa destartalada con salpicaduras de pintura y un taburete en el que estaba sentado el vagabundo. Frente a él, sobre la mesa, había una taza de metal con té caliente, y en su mano una hogaza rota. Sancho miró con aprensión la mesa y murmuró con una risita: Nunca pensé que el heredero de tales sumas viviera en una chabola y comiera una hogaza con algo de mortadela. Por el dinero de su padrastro podría comer caviar negro a cucharadas y beber coñac caro. Cuando se fijó en una pequeña bolsa negra que había sobre la mesa, se tambaleó hacia ella. José, que obviamente no esperaba invitados, no había tenido tiempo de guardarla tras volver del banco. En ella había traído toda la cantidad retirada de la cuenta. Levantándose bruscamente, cogió la bolsa de la mesa y la puso a su lado. Sancho sonrió y dijo enfadado: Oye, ¿de dónde has salido? Todo tenía que ser para mí y solo para mí. Date cuenta de que no es tuyo, mejor devuélvelo amablemente. A lo que José respondió con calma: No nos corresponde a nosotros decidirlo, era la voluntad del difunto, así que ahora el dinero es mío. Al parecer, la paciencia del invitado se agotó y se tambaleó hacia su anfitrión, diciendo: Ahora te voy a pintar para que me supliques que te lo quite todo, y primero te voy a golpear la cara despacio y con fuerza. Ya había levantado el puño para dar un golpe, cuando de pronto se encontró tendido en el suelo con el brazo enredado en la espalda. José hablaba claro, enunciando sus palabras. 2 horas a la semana en el gimnasio no es razón para creerse el amo del mundo. ¿Sabes lo que es servir en la Fuerza de Defensa Aérea? Quizá hayas oído hablar de ella en alguna parte. Yo serví 2 años en la defensa aérea, sangre y sudor. No recomiendo que continuemos esta conversación así. Será mejor que te vayas a casa a dormir la mona. Cogiendo a Sancho por los hombros con ambas manos, lo puso bruscamente en pie, y añadió: ¿Dónde está la puerta, te acuerdas? Suerte. Volviendo a la mesa, se sentó en una silla,
y ya había tomado una jarra en las manos, cuando el huésped de la puerta gritó: «Te voy a destrozar, me vas a traer tú mismo ese dinero en una bandeja, ya verás». José se levantó bruscamente de la silla, pero el enfurecido mayor ya se había marchado, dando un portazo. Aquella noche el dueño de la riqueza caída del cielo no pudo dormir durante mucho tiempo, y ni siquiera fue por la aparición con escándalo de Sancho, y en el hecho de que él mismo estaba tratando de entender lo que había pasado. Pero por la mañana José se calmó, y ya claramente decidió que al día siguiente empezaría a averiguar lo necesario para abrir el orfanato. Por la mañana acudió a todas las autoridades, luego buscó un lugar donde vivir para sus mascotas, y regresó por la tarde cansado, pero muy satisfecho con el trabajo realizado. Todo estaba saliendo bien, y con un buen arreglo en un par de semanas podría convertirse en el dueño, aunque todavía pequeño, de un refugio para animales sin hogar. José decidió cenar y acostarse temprano, para que al día siguiente pudiera terminar todo el papeleo necesario. Por la mañana se levantó de buen humor, se preparó un té y se lo bebió vacío, sin nada, y estaba a punto de salir cuando llamaron a la puerta. José pensó que era Sancho otra vez, pero desechó el pensamiento inmediatamente. Seguramente no se comportaría tan bien y, como la última vez, habría entrado sin llamar. Al abrir la puerta, se sorprendió. 2 hombres estaban en el umbral, y uno de ellos sacó el carné del bolsillo y dijo que eran policías. Dijo que la pasada madrugada habían encontrado el cadáver de Sancho en un arco cercano a su casa. El muchacho había sufrido una herida en la cabeza y estaba en cuidados intensivos. Un segundo funcionario añadió: «Hemos entrevistado a los residentes y varias personas han dicho que salía de su entrada y el vecino de arriba dice que usted tuvo algún tipo de escándalo esa noche. Ya hemos averiguado que usted tenía un motivo, porque de repente heredó lo que legalmente debería haber heredado este joven. Recoge tus cosas, tenemos que detenerte hasta que se aclaren las circunstancias». José trató de justificarse y decir que aunque se habían peleado, nunca haría algo así en su vida. ¿Tiene coartada o testigos que puedan confirmar que no le siguió?, preguntó uno de los policías y, sin esperar respuesta, añadió: «Haga las maletas». Durante todo el trayecto hasta la comisaría, José pensó en lo que había ocurrido. No entendía quién querría atacar a Sancho, pero por alguna razón estaba seguro de que tenía algo que ver con la herencia. Durante el interrogatorio intentó recordar todos los detalles y contárselos al investigador, con la esperanza de que fuera capaz de darle sentido a todo. José se dio cuenta de que le habían tendido una trampa, pero no sabía quién lo había hecho. Ni la mujer ni la amante del difunto, que querían heredar las cuentas, desde luego no se atreverían a hacer algo así, y nadie más no se le ocurría. Al final del interrogatorio, el joven investigador dijo: «Por supuesto que investigaré todo, pero tengo que decir que la madre de la víctima está decidida y dijo que haría todo lo posible por llevar el caso a los tribunales». Una vez detenido, José no podía dejar de pensar en quién necesitaba este ataque, y quién más querría eliminarlo, llevándoselo detenido. Pero no se le ocurrió nada que mereciera la pena. Al darse cuenta de que sería prácticamente imposible demostrar su inocencia, casi se resignó a que tendría que cumplir condena. Todo eso cambió un día en que se abrió la puerta de su celda y le dijeron que alguien había venido a verle. José se sorprendió, por supuesto, pero no tenía ni idea de a quién iba a ver. Delante de él estaba la mismísima amante del difunto que había visto en la notaría. Con un delicado traje pantalón turquesa, sobre tacones altos, estaba aún más guapa que aquel día en la notaría. Sus rizos rubios caían sobre sus hombros, su rostro estaba cubierto con un mínimo de maquillaje, y José se quedó mirando su belleza natural. La chica sonrió. «Bueno, ¿qué pasa entonces? No tenemos mucho tiempo, así que iré directa al grano. Sé que se te acusa de algo que no has hecho. Tengo pruebas sobre quién es el verdadero culpable de lo sucedido, pero date cuenta de que no las voy a entregar así como así». José se sentó frente a ella y continuó mirándola fijamente. Ella siguió hablando. «Estoy dispuesta incluso ahora a dar todo lo que hay, y los culpables irán a la cárcel, y a ti te soltarán, pero comprende que nada en la vida ocurre porque sí. Tú me das todo lo que te legó Andrés, y yo te doy al investigador los trapos sucios del verdadero asesino Sancho». José se quedó pensando un rato, pero luego contestó: «Estoy de acuerdo. La libertad sigue siendo más valiosa que cualquier riqueza». Sonriendo tristemente,
añadió. Es más, ni siquiera tuve tiempo de oler ese dinero. Como se suele decir, si no has vivido ricamente, no hay razón para empezar. Creo que una chica tan guapa necesitará más esta dote. Mirando a la rubia, se dio cuenta de que la chica no estaba preparada para semejante giro. No, probablemente ella lo creía, pero que José accediera tan rápidamente, desde luego no se lo esperaba. Pero entonces ella se recompuso y dijo: bueno, está bien, solo que necesito una garantía, un recibo o un poder notarial de algún tipo, y ya está. Sonrió. Por cierto, me llamo José, y tú, mi salvadora, ¿cuál es el tuyo? Pero la rubia sacó en silencio una hoja y un bolígrafo de su pequeño bolso, colocándolo sobre la mesa delante de José. Él escribió, ella incitó, dictó, y cuando terminó la rubia releyó, y sonriendo dijo: buen chico, no seas tonto, ya ves, si fuera decente y no un vagabundo, hasta podría enamorarme. Ya acercándose a la puerta, ella se giró y sonriendo dijo: por cierto, me llamo Elena, buena suerte, Pepe. Ella hizo un gesto con la mano y se fue, y él se encontró en la celda, pensando que la chica le gustaba mucho. En la notaría no tenía nada que hacer, estaba confuso, así que no prestó atención a nada, y ahora, cuando ella vino aquí, el resto del día, José solo pensó en la rubia. Pero en algún momento, al darse cuenta de que no podía haber nada en común entre ellos, se prohibió pensar en ella. No podía decir que creyera de inmediato que, habiendo recibido el dinero, ella llevaría el caso hasta el final, pero Elena pasó algunas imágenes de vídeo de las cámaras al investigador, y al día siguiente estaba libre. Si al menos hubiera sabido que esta tía tan buena había tenido algo que ver en su encarcelamiento. Elena, como había prometido, al dejar al notario, no abandonó el caso. No podía aceptar el hecho de que un medio vago se hubiera hecho rico, y ella, que había estado complaciendo al banquero todo el tiempo pasado, se quedara sin nada. Cuando llegó al banco casi inmediatamente después de José, ella, que conocía la debilidad del director por el dinero, propuso un plan muy favorable. Se trataba simplemente de quitarle el dinero al vagabundo por cualquier medio, después de lo cual lo dividirían entre los dos. Fue el gordo quien le dijo que le había dado a Sancho la dirección del nuevo heredero, y que éste había estado bebiendo mucho y probablemente se dirigía hacia allí en aquel momento. Juntos lo pensaron todo al detalle, y en pocas horas los sinvergüenzas a sueldo dieron alcance a Sancho y le apalearon. Todo lo demás fue según lo planeado, y habiendo recibido un poder notarial de José, el mismo día se repartieron el dinero por la mitad. Pero José no sabía nada, y cuando lo soltaron, se alegró de no tener que pasar los próximos años en la cárcel. Al acercarse a la puerta de su casa, vio un pequeño bulto peludo justo en el umbral. Resultó ser un cachorro, de una raza completamente incomprensible. Negro con manchas blancas en el pecho y las patas, miraba temeroso a José con sus ojos de botón, como rogándole que no le dejara aquí solo. Pobrecito, ¿de dónde has salido? ¿Cuánto tiempo llevas aquí sentado? Debes de tener hambre, dijo, cogiendo al bebé en brazos y llevándoselo a casa. Después de lavar al bebé en la misma bañera donde se había lavado él, José encontró una lata de cocido en el alféizar de la ventana, la abrió y dijo: bueno, negrito, esa es nuestra cena para esta noche, ven, acompáñanos. Durante la noche José durmió como si hubiera caído en un agujero, sin sueños, hasta la mañana siguiente, y Negrito se acurrucó fielmente hecho un ovillo a sus pies, y solo de vez en cuando suspiraba, como si estuviera pasando por sus propios problemas de perro. Por la mañana se despertó y se alegró de ser libre, y probablemente aún más de no tener nada que ver con aquella familia de locos. Habiendo decidido que todo estaba en el pasado, José empezó a prepararse para ir de nuevo a buscar algunos ingresos temporales con los que solía existir. Antes de recibir la herencia ayudaba a descargar coches en el mercado, limpiaba el territorio del supermercado por una pequeña cantidad, era suficiente para lo esencial. Después de frotar la oreja de Negrito, estaba a punto de marcharse cuando llamaron a la puerta. Después de que la policía llamara a su puerta la mañana anterior, no esperaba nada bueno de tal sonido. Al acercarse a la puerta, José se paró un segundo y tiró de ella para abrirla. No podía creer lo que veía. En el umbral de la mesa estaba la madre de Sancho, la misma viuda que había estado en la lectura del testamento. Al ver su cara de sorpresa, le dijo en voz baja: «Hola, ¿puedo pasar?».
Necesito hablar contigo. José dio un paso atrás, dejándola pasar, y de pronto, sacando su chaqueta del clavo, la depositó rápidamente sobre una silla, invitándola a sentarse. La mujer miró temerosa alrededor de la pobre vivienda, y mirando a José siguió sentada. Decidiendo que ella también quería conseguir el dinero que él había heredado, decidió dejarlo todo claro de una vez y sentándose en una caja de plástico, de pie contra la pared, con un reto, le dijo: si quiere los millones de su marido, yo no tengo más. Su amante fue más rápida, y probablemente ya esté en algún lugar de los mares gastando lo que consiguió a cambio de mi libertad. Se lo di todo. La mujer lo miró con los ojos llenos de lágrimas, y él se dio cuenta de que no había venido por eso. Como si se tragara un nudo en la garganta, empezó a hablar en voz baja. Cuando mi marido vivía, resolvía todos los problemas. Mi hijo y yo vivíamos sin problemas ni preocupaciones. Ahora ya no está. Mi hijo está en coma, estoy sola y no hay nadie que me ayude. Los amigos son tales que si hay dinero, están cerca, y si no lo hay, se han ido. Mi hijo necesita un tratamiento caro y luego recuperarse. Por supuesto, tengo algo de dinero, pero es como agua. No he venido a pedirte dinero, ya sé que esa zorra de Elena te lo ha quitado. Levantándose, se acercó a José, que estaba sentado en silencio, y con voz suplicante comenzó a pedir: te lo ruego, hazte cargo de la dirección del bufete, bueno, al menos hasta que Sancho no se recupere. Al fin y al cabo, tú, no sé por qué razón, pero eres el mismo heredero que yo y que mi hijo. José se quedó estupefacto ante tal ofrecimiento. Sin pensarlo, replicó de inmediato: piensa lo que dice. ¿Yo, dirigiendo un negocio? No he hecho nada parecido en mi vida. Tengo estudios secundarios, y aquí se trata de finanzas, transacciones u otra cosa. La mujer, como si quisiera calmarle, empezó a hablar de nuevo. Vamos, no es nada complicado. La empresa existe desde hace muchos años, y tú solo te ocupas de los engranajes de esta máquina, que ya funciona a las 1000 maravillas. Lo que pasa es que ahí se debe sentir la mano de un hombre, así que quiero que tú seas esa mano. La viuda era tan sincera que José sintió pena por ella. Parecía tan infeliz y confusa que él prometió pensárselo, y al día siguiente aceptó. La señora Pilar, contenta con esta decisión, consiguió rápidamente reeditar todo a José, y él en este punto ni siquiera sospechaba en qué servidumbre está involucrado. Era tan abierto y confiado que la vida no le había enseñado. Una vez más creyó, sin darse cuenta de que la viuda ya lo había pensado, todo de antemano. No le había hecho la oferta en vano. Tras enterarse de que la empresa de su marido está al borde de la quiebra y endeudada hasta las orejas, la mujer decidió entregárselo todo al odiado vagabundo. El primer día, estando en un despacho medio vacío, José se enteró por el mismo adjunto del difunto Andrés de la situación real de los asuntos, y solo entonces se dio cuenta de en qué había aceptado meterse. Todo el día estuvo sentado en su despacho, revisando algunos papeles y documentos que había sobre la mesa, sin entender nada de lo que contenían. No entendía qué hacer con todo esto, ni cómo proceder. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz tranquila. Disculpe, ¿puedo limpiar su casa? Cuando José levantó la vista, vio a una chica joven y guapa de unos 25 años con un cubo y una fregona en las manos. Asintió con la cabeza y, levantándose de la silla, tocó una pila de documentos, que inmediatamente se esparcieron por toda la oficina. La señora de la limpieza dejó su equipo y empezó a ayudarle a recoger los papeles. Tras echar un vistazo a unas cuantas hojas, dijo de repente: hay que renegociar estos contratos. Están hechos por error y, por tanto, son intrínsecamente poco rentables para la empresa. José levantó los ojos hacia la chica, y mirándola atentamente dijo: ¿cómo lo sabes? ¿Sabes algo de estos asuntos? La invitó a sentarse y hablaron largo rato. José se enteró de que la chica se llamaba Carla. Resultó que la chica era licenciada en económicas, pero por un error imprudente no pudo encontrar trabajo en su especialidad. Dijo Carla con tristeza: mi antiguo jefe me ofreció ser su amante, y cuando me negué me inculpó falsificando una firma en un documento. Todo acabó con una condena en suspenso para mí, y con semejante estigma, como sabes, nadie acepta un trabajo, así que tengo que fregar suelos. También tengo un niño pequeño. Preguntó José, sin esperárselo.
¿Y tu marido, no trabaja? La chica sonrió y dijo en voz baja. Marido. Llevo divorciada más de 2 años y ni siquiera sé dónde está ese sinvergüenza. Nunca vino a ver a mi hijo en todo ese tiempo. Por cierto, en cuanto a ti, sabes, escuché una conversación, no diré de quién, lo siento. Intentan endosarte todas las deudas de esta empresa. Pero si me lo permites, echaré un vistazo a la limpieza, tal vez haga algo más. No puede ser que una empresa tan conocida en toda la región se derrumbara tan fácil y rápidamente. José cogió la mano de la chica y sonriendo le dijo. Dios te envió a mí, mi querida Carla, ¿cómo podría estar en contra? Incluso te estoy agradecido por ello, sálvame. La muchacha, en efecto, habiendo terminado todos sus asuntos, regresó, y estuvieron sentados hasta medianoche, ocupándose de los papeles. Cuando el reloj dio la 1:30, José dijo. Ya está, Carla, gracias, es suficiente por hoy. Deja que te acompañe, mi hijo debe haber echado de menos a su mamá, y mañana, si no te importa, te espero aquí otra vez. ¿Tenemos alguna posibilidad de salvar la empresa? La chica sonrió y dijo. Siempre hay una oportunidad, lo principal es saber utilizarla, y con mi hijo me ayuda Valeria, una jubilada que vive en el barrio. La llamé, todo está bien, aceptó sentarse con Nicolás y acostarlo. A partir de ese día, José dirigía la empresa, o más bien Carla, pero él era nominalmente el director. No importaba lo duro que fuera, pero tenía tiempo para cumplir con sus obligaciones directas, la limpieza de la oficina, y todos los documentos que había que revisar, y para ocuparse de su hijo. José se asombró de la cantidad de fuerza y energía en esta frágil chica. Se dio cuenta de que si no fuera por ella, la empresa se habría venido abajo, y le agradeció mucho su ayuda. En poco tiempo, Carla consiguió revisar todos los contratos ya celebrados, y lo que se podía cambiar o corregir, se cambió y corrigió. Pero eso no fue todo. Encontró nuevos clientes muy rentables y ayudó a José a cerrar varios tratos, que inmediatamente dieron a la empresa la oportunidad de un segundo aliento. Poco a poco, los empleados que se habían marchado tras la muerte del señor Andrés empezaron a regresar, y la empresa empezó a remontar el vuelo. Durante todo este tiempo, a pesar de los problemas que se le venían encima, José no olvidó que realmente quería saber la razón por la que el difunto empresario le había dejado una herencia. Evidentemente, era por algo, y tal vez fuera algún tipo de pariente, pero José no recordaba a su familia. Tenía unos 2 años cuando ingresó en el orfanato, y hasta el ejército fue su única parentela y familia. Algunas de las niñeras decían que lo habían tirado por debajo de la puerta, y alguien dijo que sus padres habían muerto en un accidente y que después lo habían metido en un orfanato, pero nunca supo toda la verdad. Después de aclarar un poco las cosas, José aún iba a ir al orfanato, donde creció, y tratar de averiguar toda la verdad. En el primer intento no pasó nada, nadie quería hablar, pero José tenía la sensación de que el director no estaba contando algo. Recordando de la época en que vivió allí que la directora era adicta al dinero y estaba dispuesta a aceptar sobornos en cualquier oportunidad, fue allí de nuevo al día siguiente. Cuando ella vio el sobre en las manos de José, se puso rápidamente habladora y le contó todo lo que sabía. Resultó que José era el propio hijo de Andrés Paglis. Hacía muchos años, su mujer había muerto en un accidente. En aquella época, el negocio estaba en pleno desarrollo y los competidores se lo hacían pasar mal al empresario. Había constantes amenazas, exigencias de vender la empresa, y Andrés Paglis, temiendo por la vida de su hijo, decidió entregarlo al orfanato. Al enterarse de todo esto, José quiso preguntar por qué no se lo llevó cuando todo se calmó, pero por desgracia, al enterarse no fue nadie. Fue un shock para José. Resultó que todos estos años había vivido en la misma ciudad con su propio padre, sin ni siquiera saberlo. Cuando José salió del orfanato, las lágrimas corrían por sus mejillas. Había soñado todos los años, desde niño, que tenía a los suyos, papá y mamá, y ahora, al enterarse de que tenía un padre, no podía contener sus emociones. José solo había visto a Andrés Paglis en un retrato con una cinta de luto en su oficina, pero esa noche soñó con él como si estuviera vivo. Su padre le pedía disculpas y le rogaba que no abandonara el trabajo de su vida, que salvara la empresa.
Al despertarse por la mañana, José se prometió a sí mismo hacer todo lo que estuviera en su mano para evitar la quiebra y llevar la empresa al siguiente nivel. Negrito se acercó corriendo, como aprobando sus pensamientos, ladró alegremente y movió la cola a sus pies. ¿Qué te pasa, chico? No te preocupes, estaremos bien. Pronto nos mudaremos contigo a una vivienda normal, y vivirás como un perro noble, comiendo sabrosas golosinas. Realmente José, en cuanto a la empresa le fue mejor, empezó a buscar un lugar para alquilar y por fin mudarse de esta chabola. El negocio, gracias a la ayuda de Carla, empezó a volver a su antiguo y exitoso nivel. El personal resultó ser excelente y todos aceptaron sorprendentemente bien al nuevo gerente. José vio a Carla llorar durante un tiempo, y un día le cogió la mano y le dijo: «Bueno, he tomado una decisión. Una cabeza tan brillante no debe desperdiciarse. Eres toda una profesional, así que a partir de hoy vas a ser la directora financiera de mi empresa. Espero que no te importe». La anterior nunca volvió, aunque la llamamos y le ofrecimos trabajo. Así que, Carla, querida, tu despacho está ahora enfrente del mío, así que, por favor, o no, incluso te exijo que vayas y te instales ahora mismo. Carla le miró confusa, como con miedo a moverse. José, al ver su estado, le pasó el brazo por los hombros y le dijo en voz baja: «Te lo mereces. Celebremos tu nombramiento esta noche en un café, espero que puedas pedirle a tu vecino que esté con Nicolás». La velada transcurrió espléndidamente. José encontró un lugar tranquilo y acogedor y pasaron un rato maravilloso hablando de todo tipo de cosas. Era tan fácil para los dos, como si se conocieran de toda la vida. Cuando salieron de la cafetería, José se detuvo de repente, atrajo a Carla hacia sí y la besó en los labios. Se quedaron abrazados durante 5 minutos, los dos sin querer separarse. «Caminemos un poco más», sugirió José en un susurro, y Carla aceptó. Cogidos de la mano, se dirigieron al terraplén y pasearon durante 1 hora, admirando las estrellas y el agua. Fue allí entonces cuando José decidió que quería irse a dormir y despertarse todos los días solo con Carla, pero estaba claro que no podía traerla a su lugar actual. Al ver a Carla en casa aquella noche, decidió retomar el asunto al día siguiente, y un día después se asomó a su despacho y le dijo crípticamente: «Carla querida, te llevo a comer. Quiero enseñarte algo, espero que no te importe». Cuando entraron en un espacioso piso de 2 dormitorios, literalmente enfrente de la oficina, bien reformado y amueblado, él la rodeó con el brazo y le preguntó en voz baja: «Carla, he encontrado un nido pequeño pero acogedor. Quiero que Nicolás y tú os mudéis conmigo». Ella sonrió feliz. «Intentémoslo». Unos días más tarde, cuando Carla y su hijo estaban cargando sus cosas en el coche, la misma vecina que cuidaba de Nicolás se acercó y le dijo llorando: «¿Cómo voy a estar sola sin ti ahora? Para mí Nicolás es como mi propio nieto». José se acercó a su abuela y sonriendo le dijo: «No nos vamos a otra ciudad. Vamos, si no te importa, hasta que no pongamos a Nicolás en la guardería, tú cuidarás de él. Enviaré el coche por la mañana y, por supuesto, también lo llevaremos de vuelta. Llevarás a Nicolás a pasear, a jugar, a leer o a lo que quieras hacer. Te pagaremos un sueldo como niñera, a menos, claro, que pidas millones». Le guiñó un ojo y se echó a reír, a lo que la anciana respondió temerosa de inmediato: «¿De qué estás hablando? ¿De qué dinero? Le digo que Nicolás es como mi propio nieto». «Bueno, está bien», miró a Carla y dijo: «Así que mañana por la mañana a las 8 vendrá un chofer a recogerte». El propio José se sorprendió de lo fácil que le resultaba disfrutar de las prestaciones a las que tenía derecho. Los negocios de la empresa iban bien, y podía permitirse un alquiler, pero un buen alojamiento, un coche de empresa con chofer. Pero lo más importante es que era feliz con Carla, y muy pronto encontró un lenguaje común con Nicolás. Ahora tenía un lugar al que ir y al que quería volver. Carla era una anfitriona maravillosa, y cocinaba muy bien, tratando de mimarlos casi todos los días con alguna golosina. La vida parecía mejorar. José empezó poco a poco a meterse en todos los asuntos de la empresa, y hasta le parecía muy interesante. Durante todo este tiempo solo una vez se acordó de aquellos gracias a los cuales consiguió este negocio, y eso solo porque la propia señora Pilar vino a la oficina. José nunca se dio cuenta de por qué había venido,
pero pudo ver claramente la expresión de fastidio o arrepentimiento en su cara. Estaba claro que no esperaba ver una empresa en pleno funcionamiento y una plantilla completa. Después de media hora sentada, Pilar intentó quejarse de la vida, diciendo lo duro que era para su hijo y para ella vivir sin sustento. Entonces, de repente, dijo: Sancho, en cuanto recobró el conocimiento, recordó que el director del banco que le había dado su dirección, apenas media hora después, estaba averiguando dónde estaba Sancho. Por algo será. Creo que fue él quien ordenó el asesinato de mi hijo. ¿Se lo has dicho a la policía?, preguntó José. Tienes que contarles todo esto. Si necesitan algo de mí, estaré dispuesto a testificar o a ayudarles. Debes contárselo todo al investigador. Habiendo despedido a la viuda, ni siquiera pensó que toda la historia con la herencia no terminaba allí. Algún tiempo después le llamaron de verdad a la policía, pero como víctima. Resultó que Sancho había escrito una declaración a la policía, describiendo todo lo que recordaba, y el director del banco fue detenido. El gordo resultó ser un cobarde y delató a todos los implicados en el caso. La investigación se prolongó durante mucho tiempo y tuvo bastante repercusión. El director de un conocido banco de la ciudad resultó ser un vulgar bandido. Elena consiguió librarse de algún modo y, como se suele decir, salió con un pequeño susto, a diferencia del gordo, que fue a la cárcel con todos sus amigos. Todos los fondos sustraídos de la cuenta legada a José fueron devueltos. Decidió que se quedaría con la mitad, para comprar su propia casa y desarrollar su negocio, e inmediatamente transfirió la otra mitad a una cuenta abierta para Sancho. José se lo contó directamente en el hospital, donde acudió para contarle quién era y por qué había heredado. Después de oírlo todo, Sancho dijo tranquilamente: Así son las cosas. Ahora eres como un hermano para mí. Toda mi vida soñé con tener un hermano mayor. Ambos sonrieron y acordaron que no volverían a pelearse, pasara lo que pasara. Sorprendentemente, Sancho se recuperó muy pronto y, al cabo de un mes, cuando le dieron el alta, José habló con severidad. Te daré 2 semanas para recuperarte, y te esperaré en la oficina. Trabajarás para mí. El ayudante se va a vivir a otra ciudad, así que tú serás mi nuevo ayudante. Por la cara de felicidad de Sancho, se dio cuenta enseguida de que no se negaría, y empezó a ponerle al día poco a poco. Cuando Sancho se puso a trabajar, José suspiró aliviado y dijo: Bueno, ahora que tengo un ayudante tan fiable, puedo dedicarme a la vida personal con toda tranquilidad. Se acercó a Carla, que estaba sentada frente a su portátil, y sacó de su bolsillo una cajita de terciopelo. Carla, ¿quieres ser mi esposa? Os quiero mucho a ti y a Nicolás, y quiero estar siempre con vosotros. Carla se levantó, le rodeó el cuello con los brazos y le dijo en voz baja: Yo también te quiero mucho y estoy de acuerdo. Después de todo, nuestro hijo o hija debería tener un padre. Por un segundo, José la miró con ojos cariñosos y la cogió en brazos y la hizo girar por el despacho. Hola, hola, no te interrumpo. Rió Sancho observando lo que ocurría. ¿Me invitas a la boda? José, tras dejar a su amada en una silla, se dio la vuelta y contestó alegremente: ¿Qué dices? Tú serás el más importante después de nosotros en esta celebración, porque irás de testigo. Un mes más tarde, en la misma acogedora cafetería, donde José y Carla se sentaron por primera vez hace poco, se celebró la boda. Los recién casados, sonriendo felices, se besaron bajo los gritos de los invitados y aceptaron las felicitaciones. Nicolás, sin entender nada todavía, se sentó en los brazos de su niñera favorita y aplaudió alegremente. La señora Pilar, fijando el pañuelo en su hijo, preguntó en un susurro: ¿Cuándo te vas a casar, vago? Yo también tendría nietos que amamantar. Al oír esto, José decidió intervenir y sonriendo dijo: Que se vaya a pasear hasta que conozca a su amada, y a los nietos, si quieres, ven a cuidarnos, porque pronto tendremos 2 bebés que requieren amor y atención. Nicolás de repente saltó a la conversación. Y también tenemos un perrito negrito, y con él hay que pasear, eso dice papá. Todos rieron, y José, jalando suavemente a su esposa hacia él, susurró: Soy el hombre más feliz del mundo. Luego, haciendo una pausa, y aprovechando el momento en que nadie les prestaba atención, dijo: Además, mi amor, he decidido hacerte un regalo de bodas. Ayer te levantaron la condicional.
Resulta que hay un gran abogado que pudo demostrar muy rápidamente que no eres culpable. Así que ahora no tienes nada de lo que avergonzarte o temer. Pero espero que no renuncies después de descubrir esto y sigas trabajando con tu ahora marido legal. Carla, conteniendo a duras penas las lágrimas, se disolvió feliz en los brazos de su marido. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.